Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día vamos a iniciar un vivo con mi amigo José Méndez, que es profesor de historia. En este momento se está uniendo, lo vamos a invitar. Conectándose. Ahí se están conectando algunos chiquillos. Hola, AZ, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Simpson, Héctor Tito, ¿cómo va todo? ¿Cómo está, señor José Méndez? Acá ¿Cómo, estamos, compadre. cómo va la semana? ¿El trabajo, todo? Co- Como el hoyo, pero dándole. ¿Y tú? Yo bien, bien. Llegando recién de la oficina, tuve un día largo. Pero acá motivado, con ganas de polemizar un poco. Bacán. Lo bueno es que saliste, weón. Yo estoy chato de estar encerrado, weón. Chato, weón. Uy, no aburrido este tema de estar encerrado, weón. No, sí, no Pero bueno, está. Bueno, nada que hacer. Así que aprovechando el encierro y como sabemos que también la mamá de hay Don Gato. la mamá de Don Gato acá está abajo. Están preguntando ahí cómo va la vida sin alcohol. No Supongo. sé, ya perdí. No, pero voy a retomar. Me di un tiempo de ¿cómo se llama? De libertad. Un poquito he comido como el hoyo esta semana. He tomado cerveza, pero ya después vuelvo con la dieta nueva y todo el tema. Pero necesitaba con, como... con todo. de- sí, necesitaba levantarme un poco. Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, hablando hoy de tema bien random, hace rato que no hemos hecho video, ya no hemos conversado, nos tomamos este tiempo de verano para ir pensando algunas ideas, ¿cierto? Así que yo creo que ya se vienen pronto elecciones, se vienen cambios interesantes, así que yo creo que podemos conversar algunos temas que consideramos interesantes. A mí me han hecho hartas preguntas en este tiempo, así que vamos a ver cuáles alcanzamos a responder en este video. Vale. Lo estoy ¿Ya? tomando, así que espero hablar menos esta vez y gritar menos. Bárbara, Bárbara Marcos, punto pastelería, nos pregunta de qué vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de, bueno, todo en relación a política, ¿ya? A un poquito de derecho. Mira, nosotros igual somos eh, un poco, no, somos, ¿cómo decirlo? Somos un poco sesgados, ¿ya? Porque claro, evidentemente los dos somos de tendencia de derecha, ¿ya? Sin embargo, al momento de explicar, intentamos ser lo más objetivos posible, o por lo menos yo lo voy a intentar, sobre todo si es que me toca hablar de ley o de derecho, ¿ya? Y después siempre emito mi opinión, ¿ya? Pero más o menos de eso vamos a hablar. Don Gato me acaba de... Bueno, creo que acaba de morir mi luz. Uy, no, bueno, murió. No, y con este horario de mierda de invierno, weón, lo odio, weón, se oscurece tan temprano, weón, me carga. Pero No, claramente. Mira, AZ Músico pregunta si se aceptan comentarios de izquierda. completamente. Obviamente. De hecho, nos gustaría mucho que pudieran compartir. La idea de esto es que nos puedan preguntar si alguien se quiere unir. Abiertamente puede compartir ideas con nosotros y violentos no somos o pretendemos no serlo. Pero sí nos gusta como mostrar otra opinión, ya porque sentimos que hay como cierta opinión hegemónica o quizás ciertas opiniones generalizadas. Y de pronto a nosotros nos gusta como plantear otras alternativas, ¿ya? Pero siempre intentando hacerlo con altura de mira. Oye, mira, quería partir, bueno, preguntándote, a ti, José, mira, no sé, bueno, yo creo que todos hemos visto la franja electoral y hay una palabra que se repite mucho que es la dignidad. Algunos, bueno, molestan con dignidad, la dignidad. Sin embargo, eh, yo quería preguntar, ¿qué es lo que tú crees que se refieren con dignidad? ¿Qué es lo que tú entiendes por dignidad? Eh, ¿Será importante tratar este tema, no? No sé qué piensas. Para mí es relevante, interesantísimo tema. No, claramente, pues lo que pasa es que hay dos factores o dos elementos
o dos conceptos de dignidad. Primero está la dignidad que nosotros creemos, entre los dos, los que somos más liberales, en el sentido de que cada uno se pueda parar por sus propios pies y hacer lo que le corresponde en función de lo que quiera en su objetivo de vida. Y que nadie se interponga en eso, ¿cachai? Que nadie le diga qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuánto pagar por lo que tú quieres hacer. Eso es un concepto de dignidad. Que eso obviamente se resume en la dignidad frente a la ley, en la dignidad, o sea, somos todos sujetos de derecho, iguales ante la ley, y sin ningún privilegio político, social y económico, sino que cada uno puede pelear por sus propios objetivos personales e individuales. Y ahora está esta segunda patita o esta segunda excepción de dignidad que tiene que ver con esto del Estado de Derecho, un Estado de Derecho que aquí en Latinoamérica ha pegado terrible fuerte, que es creer que el Estado te va a dar la dignidad, ¿cachai? En función de ciertas cosas que uno puede estar a favor o en contra, con respecto a la salud, la educación, pero ya no solamente salud, educación y pensiones, ahora estamos hablando de vivienda, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de servicios básicos, estamos hablando, y creen que la dignidad parte desde la base de que está en una constitución, si está escrito es digno, si no está escrito somos indignos. Pero, Entonces, pero José, ¿no será que la gente estará reclamando que quiere recibir un trato digno de parte del a eso Estado? O voy, sea, ¿ya? a eso voy. Porque probablemente Por, eso es lo que se está pidiendo y a lo mejor nosotros quizás estamos exagerando. no, que a eso Eh, voy, allá voy. ya. Allá voy, porque está la otra parte que te decía yo, que tiene que ver con los servicios, que se está expandiendo ya a todos los otros tipos de servicios, pero los servicios por lo general que la gente salió a protestar es salud, educación, ¿no es cierto?, y pensiones. Después se extrapoló a otros servicios que ahora ya están hablando de agua, de electricidad, de... Bueno. Pero eso tiene que ver que hay que ver desde qué punto de vista, desde qué prisma se está mirando. Se está mirando desde el prisma del Estado de Derecho, un Estado de derechos, no un Estado de Derecho desde la ley, sino un Estado de derechos que te va a garantizar derechos. Y eso de las constituciones latinoamericanas la han ido tomando, pero no porque esté escrita en la Constitución significa que se van a dar. Ahora, sí, y lo hemos conversado entre nosotros, hay cosas que son básicas que tienen que ver justamente con muchos servicios que están funcionando como el hoyo. ¿A dónde está el problema? Creo yo, que no se ha discutido. Que, por ejemplo, si uno está en un sistema privado, llámese FONASA, llámese ISAPRE, y te atienden como el hoyo, uno puede decir, porque tiene la capacidad de elegir, obviamente, no es porque a alguien se le paró la raja, sino porque también hay una capacidad de pago. Bueno, me importa un pico esta ISAPRE Cruz Blanca, me voy a con salud porque tienen mejores prestaciones y atienden mejor y qué sé yo, y elijo. Ahí yo encuentro que hay una dignidad. El problema es que la gente que está en FONASA no tiene la capacidad de elegir y no tiene otro medio para hacerle frente a FONASA. Y ahí uno no ve a un Estado en función, o sea, al servicio de la ciudadanía. Uno lo que ve es una ciudadanía en función de lo que se le pare la raja de lo que haga FONASA. Pues si te pago o no te pago, si te presto el servicio o no te presto el servicio. Fíjate incluso en lo siguiente, para que veremos de dignidad. Las personas que quieran hacer cambio de sexo hoy día, es mucho más fácil que te lo financie un sistema privado a que te lo financie un sistema público. ¿Por qué? Simple. Porque el sistema privado es la persona que se quiere cambiar de sexo que está pagando su propio servicio de salud. ¿Cachai? Y Claro. la ley lo reconoce como tal. Pero cuando nosotros hegemonizamos el tema de la dignidad en función del Estado, lo que estamos haciendo en realidad no es un Estado al servicio de la persona. Cuando uno está en FONASA, yo creo que la mayoría que nos está mirando ha estado en FONASA, y FONASA no le quiere pagar cierta prestación. ¿Tiene dónde reclamar? Oye, José, y lo otro, yo sé que esto es pajero lo que voy a decir, pero lo voy a tratar de hacer lo más corto posible, y tiene que ver con el artículo 1 de la Constitución, que esta declaración como que Chile la sacó un poco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Anteponiendo primero la palabra libertad y después igualdad, pero entendiendo el principio de la igualdad ante la ley. Entonces, de acuerdo a la Constitución chilena y la larga jurisprudencia y fallos de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, se entiende en Chile que la dignidad se te reconoce en la medida de que se te respeta tu libertad y un Estado de Derecho no te avasalla. O sea, no se intromete tanto en la vida de las personas. Acá Don Gato está haciendo la suya. Eh, Ahora, hay otra concepción de la dignidad que se dio mucho en la Guerra Fría y que tiene que ver con
la dignidad del ser humano se da en la medida de que se pueda lograr la igualdad, ¿ya? Que no es lo mismo que la igualdad ante la ley, sino que es una Mm. igualdad que es un poco más, Material. claro, que se logra mediante la planificación quizás económica, o se tiende un poquito más allá, con un control estatal que redistribuye la riqueza para que haya más igualdad o justicia social, por decir así, y de esa medida, el Estado repartiendo la riqueza va a lograr mayor igualdad social o justicia social, y eso se entiende como podríamos entenderlo como la dignidad de las personas. Mm. Y en ese tiempo, al momento de redactar la Constitución del 80, estaba ese problema. ¿Cómo formamos este modelo económico? O sea, esta Constitución que es liberal, evidentemente, porque se inspira en principios de Locke, ¿cierto? De la Revolución Americana, y donde toma estos principios de esta concepción de la dignidad, pero entendiéndose como el respeto de las libertades personales versus o en desmedro del otro tipo de dignidad, que quizás es la que yo siento que está como el Mm. centro de la discusión, de la cual van a Exacto. nacer todas las demás ramas de lo que va a ser la nueva constitución. Por ejemplo, de la forma como tú entiendas dignidad, es cuando tú vas a discutir educación, Mm. salud, seguridad social, Claro. vivienda, soberanía, qué sé yo. ¿Me entiendes? Todo nace de ahí, y esa es la importancia de esta temática, y es súper interesante. No sé qué piensas tú al respecto. Es que lo que pasa es que tiene que ver con temas más que nada filosóficos, son pajas mentales, weón, que la gente no se va a dar, weón. Esa es la verdad. Y una persona Pero, que trabaja sí, es importante, importante hacerlo, importante. sí. Una persona que trabaja desde las 8 de la mañana, weón, y sale a las 8 de la noche, weón, y se demora 2 horas en micrometro, weón, para llegar a su casa. Lo único que quiere es tomarse una chelita, weón, descansar, ver a su hijo, weón, comer algo y prepararse para el día siguiente. No se va a dar estas pajas mentales. Pero son pajas mentales importantes, porque, por ejemplo, lo que tú decías, cuando nosotros, ¿desde qué punto de vista vamos a tomar el concepto de dignidad? Desde el concepto de mi bien material, perfecto. Te pongo un caso. Caso de educación, que tú sabes, como soy profesor, me gusta el tema de la educación. Caso de educación. Hoy día tenemos un sistema educativo que no tiene lucro. Me han dicho por siempre que el problema es el lucro. Perfecto. La educación no lucra. Tanto básica, media y universitaria. Si lucran, se cierra la wea. Una superintendencia que es poderosa. Yo trabajo con la superintendencia de educación y es poderosa, weón, y las multas no son fáciles de pagar, ¿cachai? No hay selección. Cerca del 90% de los niños chilenos hoy día se educan en colegios financiados por el Estado, sean particulares subvencionados o municipales. Y eso te determina que no seleccionan, no tienen lucro, y por ende debería haber un círculo virtuoso que la educación mejoraría. ¿Qué nos están diciendo ahora? Que el problema son los colegios particulares pagados. Para el calmado, Juan, llevamos como 20 años diciendo que el problema es el lucro, el problema es la selección, el problema... Pero seguimos con los mismos problemas. Y no se dan cuenta que el problema es el currículum que está manejado por el Estado y los gobiernos de turno. ¿Cachai? Entonces, no, más Estado, más Estado. ¿Qué significa más Estado en realidad? Colegios menos dignos. Colegios menos dignos. Que hay esta diferencia, si tú te das cuenta, en colegios particulares pagados y los colegios municipales o particulares subvencionados que están financiados por el Estado, parten por dos pruebas esenciales, el CIMSS y la PSU, que miden netamente currículum. ¿Cachai? Podemos ir, también hay un tema de administración, ¿cachai? De gestión, que es mucho más profundo. Pero ahí te das cuenta que el problema en realidad también es el Estado. Otro elemento que es importante para que hablemos de dignidad, la sequía tremenda que tenemos en Chile, weón. Que una sequía, weón, que por eones no hemos vivido. Y esta sequía, loco, para que hoy día se construya una represa que contenga agua y el agua no se pierda en el mar, que así podamos hablar, por ejemplo, de derechos de agua, que hoy día también está en boga y es una discusión que yo en lo personal no la tengo muy definida y ni muy manejada, pero las construcciones de hoy día de la represa son de hace 30 años atrás. ¿Y por qué se demoran tanto en construir una represa? O un estanque que mantenga el agua y que pueda mantener el agua corriendo y escurriendo en los distintos lugares donde deba escurrir. Bueno, por el mismo concepto de dignidad. Por el mismo concepto de dignidad, porque una persona que dice, pero que van a inundar un terreno que es mío, Mm. van a inundar un terreno que es natural, van a inundar un terreno que a lo mejor es ancestral, que claro, es digno, y está dentro del debate de lo digno. Y ahí entramos con una, puta, ¿qué es primero? Que yo no lo voy a decir aquí, esto es primero, porque no soy tan cara raja de decirlo, pero ¿qué es primero?
En California, por ejemplo, en Estados Unidos, para construir, que tienen la misma cagada que nosotros en el sistema de aguas, porque hay una sequía tremenda, se demoran 40, 50 años en construir una represa. Pero después nos quejamos de que no tenemos agua. Obvio, pues si el agua que cae, la poca, ya nada agua que cae, se va al tiro al mar o se pierde bajo la tierra, pues, y cagamos, pues. Entonces, hay que definir bien en esta paja mental que esta vamos a entender por dignidad. Si tú me dices que la dignidad me la va a dar el Estado a través de los servicios que entrega, yo creo que no. Pero ese es el debate que hoy día estamos, pues. ¿Cachai? La gente quiere una constitución digna, y si uno ve la franja, la dignidad, es qué es lo que el Estado te va a, ni siquiera financiar, es lo que te va a garantizar porque va a estar escrito en un papel. ¿Cachai? Y la gente se va a sentir contenta con eso, pero eso te va a generar una frustración tremenda, porque ya hoy día, con la gratuidad nacional de educación superior, no tenemos como que financiar. Y ese Oye, que no es universal. te está yendo a Sí, temas muy distintos. Está bien. me fue de la chucha, pero para que entendáis esta paja mental de dónde nos paramos para la dignidad, de dónde nos paramos. Me pasé por tres áreas, ¿cachai? Económica, incluso del agua, ¿cachai? Educacional, pero cuando te parten de que la educación es la que da la dignidad, puta, nos estamos equivocando. La dignidad no es que el Estado nos da la dignidad, nosotros ya somos dignos per se. La pregunta es cómo ejercemos esa dignidad. Sí, justo. Mira, interesante. Mira, me quiero pescar de lo que hablaste de la educación. Y mira, acá AZ Músico dice que el problema son los que manejan el DAE, o el DAEM en el caso, porque la mayoría está apitutado y les faltan competencias. Yo estoy de acuerdo. De hecho, si analizamos un poco desde el punto de vista de los colegios públicos, quiénes son los que lo administran son las municipalidades, ¿cierto? Y los alcaldes son quienes eligen, entiendo yo, creo que ahora es por concurso público, ¿cierto? Se supone. Y bueno, El sí, director es se se supone. supone, pero de pronto hay secreto a voces que las cosas no son así, Están ¿cierto? cortadas. Claro, a veces hay ciertas como amistades políticas y bueno, más o menos uno en el sector público, uno ve ese tipo de situaciones, ¿ya? En mi opinión, ese tipo de cosas daña justamente a uno de los factores que debería ser más importante en un colegio, que es la cabeza, ¿cierto? Es la cabeza pensante. Entonces, ese problema, si tú tienes ya como una persona que a lo mejor no es la más indicada o no tiene como el incentivo correcto como para poder hacer crecer un colegio, sino que ingresó por otros medios, a lo mejor no vas a tener los mejores resultados. Los pitutos políticos, ¿cierto? ¿Cómo administras tú los dineros públicos? No es lo mismo administrar un dinero que tú sabes que te costó y vas a tratar de maximizarlo versus otra persona que a lo mejor no tiene ni verga idea de dónde viene el dinero y va y lo gasta como sea, ¿ya? Tampoco quiero ser tan crítico tampoco con los directorios o los encargados que ven el tema de las contabilidades. Sé que a veces están en números rojos, las municipalidades están en problemas, pero sí yo creo que las municipalidades tienen serios problemas de administración de dinero y también es sabido y existen una cantidad de denuncias y sentencias condenatorias de alcaldes que se han robado dinero. Y luego después uno dice que el problema, claro, son los privados. Entonces es injusto porque de pronto si uno analiza bien, disculpa José, lo último, uno se queda como que le echa la culpa como al privado, ¿me entiendes? Como que te quedaste en eso cuando en realidad si uno eligiera, uno igual preferiría estudiar en el colegio a lo mejor que el privado, donde salen todos los mejores puntajes. Pero la pregunta central, y eso es lo último que quería decir era, ¿por qué los privados son mejores que los públicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que son mejores profesionales? ¿Será que los cabros son más inteligentes? Bueno. No. O sea, hay varios factores, pero por ejemplo, vamos a los casos de colegios son exitosos y son municipales, por ejemplo, como fue hace un poquito tiempo atrás, el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, ¿no es cierto?, colegio emblemático. Tiene que ver con un tema de gestión. El punto es cuando tú asumes cierto riesgo, más que riesgo en realidad, cuando tienes incentivos para gestionar. ¿Cachai? Tú sabes que hoy día Chile tiene una de las tasas de ¿cómo se llama esto?, de eficiencia de los impuestos bajísimas, pésimas. Lo que nosotros pagamos en impuestos no se va directamente a lo que nosotros queremos, pues educación, salud, pensiones, vivienda, calles, ¿cachai? No se va para eso.
Se llama pagar sueldos culiados a gente que no ha trabajado un día nadie, ¿cachai? Que tiene pulmones vírgenes, Boric, Jackson, Camila Vallejo, Carlos Cariola, weón, que no le han trabajado un puto día a nadie y de la universidad saltaron a ganar 9 millones de pesos. ¿Quién, weón? ¿Quién? Y ellos te están definiendo, por ejemplo, la ley de las asesorías técnicas educativas, que no se puede lucrar, rompiendo todo un esquema que, claro, había lucro, sí, pero que estaba mejorando mucho el sistema de calidad de la educación. ¿Qué pasa con el sistema privado? Yo me mando una cagada como directivo de un colegio privado, lo primero que hacen es pegarme una patada en la raja. ¿Cachai? Y cagaste. Po. Pero en el sistema público, como está el estatuto docente, los colegios que son, o sea, los profesores que tienen esta cuestión de ¿cómo se llama? Los que son, que no son contratas, son los de planta, por ejemplo, han de echar un profesor de planta, güey. O sea, es Mm. imposible. El tema de la validación docente pasa también por los resultados del docente y uno ve también, pues uno, yo lo estoy diciendo desde mi gremio, no lo estoy diciendo desde afuera para los que no me conocen, yo soy profesor y yo he estado dentro del sistema educativo y yo también me he mandado cagar y he fracasado como profesor, pero es cuático como uno, la diferencia cuando uno fracasa en un sistema público a diferencia de cómo fracasa en un sistema privado. En el sistema público te suma mucho el lomo, en el Mira, sistema privado. Presley Ivana dice, pero es que en esos colegios hay selección. Chiquillos, por si acaso vamos a ir leyendo las preguntas, las cosas que han diciendo, pero como está más, un poquito más, Salvador, un poco más atingente al tema, Vamos, sí. vamos con el tema de la selección. En los colegios particulares pagados, solo en los colegios particulares pagados, se permite en cierto modo la selección, pero no existe la selección así como los existía antes. Perdón, que tenéis que hacer una prueba y los mejores, qué sé yo. Hoy día ya no se está dando eso. Incluso los colegios más caros, y claro, si eres católico, no eres católico, si tu familia está casada, no está casada, si eres hijo legítimo o ilegítimo, esas estupideces se daban. Pero hoy día la mayoría de los colegios, puta, me quedé pegado parece. Bueno, la mayoría de los colegios hoy día no seleccionan. Por ley no seleccionan y hace tiempo que no están seleccionando. Y los resultados siguen igual. Pero nos dijeron que el problema era el lucro y la selección. Bueno, se eliminó. El 90% de los niños están estudiando en colegios donde no se selecciona y donde no hay lucro. Y los resultados siguen igual. ¿Qué pasó con la profesión docente? ¿Qué pasó con, cómo se llama, la carrera directiva de colegio? ¿Qué pasó con la gestión de las lucas? No se dice nada, porque el problema, como tú bien decías, sigue siendo el otro. El problema es que lo hace bien. No nosotros que lo estamos haciendo mal, no los colegios municipales que lo estamos haciendo mal. No, el problema es que los colegios privados lo hacen tan bien que a ellos hay que cagarlo, ¿cachai? Porque brillan mucho. No, pues ¿por qué no podemos pescar lo que ellos están haciendo bien y llevarlo al sistema público? Pero es que eso ya es... No, es que... Eso, José, eso mismo que tú dices, es lo que a mí me llama la atención, porque estos políticos o pensantes e intelectuales que de tanto hablan de esto, tienen la tendencia a mandar a su hijo a colegios privados o se atienden en salud privada, tienen ISAPRE, juntan en APB, no sé, Mm, como que validan totalmente como todo el sistema que ellos mismos de pronto desprecian y llama un poco la atención eso. eh, pero ¿cuál es mi punto? El punto es de que, ¿por qué? O haciendo como un ejercicio mental, ¿qué pasaría si un privado decidiera eh, abrir un colegio quizás como pensado, como como hablaba recién Salvador, en niños de la Legua, por ejemplo, en niños de la Pintana, quizás que obviamente no son iguales cosmovisiones mm. o de vivencias de niños de Vitacura, por ejemplo, ¿ya? Pero más o menos pensaban en, no sé, un colegio especializado como en fútbol, en deporte o en arte, qué sé yo. Pero más o menos que ellos los puedan incentivar como a ir, no sé, a sacarlos del uniforme o del currículum que tú mismo también criticas siempre. Eh, pero eso no se puede dar porque, uno, hay una traba en la educación para que puedan particulares atreverse a hacer esto, porque literalmente al eliminar el lucro, eliminaste el incentivo para hacerlo. Mm. Entonces no dejaste otra opción de que a los que no tienen el dinero van a tener que sí o sí educarse por esta educación que no es buena, que en realidad es sabido por todo. Y vamos a seguir fomentando este círculo que es lamentable. A mí me gusta mucho el sistema de voucher, en Igual. primer lugar, porque da la oportunidad de que se privaticen todos los colegios, ¿ya? Y, y que, claro, el Estado, a los que no tienen el dinero, el Estado les da un voucher a las familias para que las familias puedan elegir a qué colegio quieren ir. Entonces se genera más competitividad entre los colegios
y bueno, ha servido en los países por lo menos más desarrollados. Pero también entiendo que puede generar molestia en otro grupo que le moleste la privatización de todo. Sí, lo que pasa es que parte de lo siguiente, hay, cuando se habla de desigualdad, a ver, la desigualdad no quiere decir inmediatamente indignidad. Por ejemplo, que tú y yo seamos profesionales hoy día, independiente de la carrera, va a significar que nuestro hijo o nuestras hijas, sí o sí, nazcan en una casa que vaya a tener libros. Eso ya es desigualdad. Que tú y yo sepamos hablar inglés, lo más probable es que nuestros hijos ya sepan hablar inglés. Eso ya es desigualdad. Y eso marca mucho la trayectoria de un niño desde 5 años en adelante. Que sepa decir a los 3 4 años, 1, 2, 3, 4, 5, o que el rojo es red, el azul es blue. Eso para uno como adulto es tan básico, para un niño de 5 años ya le cambia caleta la perspectiva futuro. La pregunta es, ¿esta desigualdad es satánica? ¿O es producto de que tú y yo somos hijos de unos padres que se sacaron la concha a su madre en su época para darle una educación y que nuestra próxima generación tenga un piso donde partir? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es? No, es que tenemos que, como Atria. Atria dice eso, que es nefasto. Es nefasto que un niño que venga de una casa que hable en inglés tenga las mejores condiciones que un niño que no hable en inglés. Pero él tiene a su hijo en uno de los colegios más caros de Chile. ¿Cachai? Y él es el gestor de la idea de que no puede haber diferencias en los colegios. O sea, al contrario, la diversidad justamente parte de lo siguiente. Si yo quiero meter a mi hijo en un colegio mormón, ¿por qué el Estado me lo tiene que prohibir? Si yo quiero meter a mi hijo en un colegio ateo, ¿por qué el Estado me lo tiene que prohibir? Si yo quiero meter a mi hijo en un colegio artístico, ¿por qué el Estado me lo tiene que prohibir? Cuando a mí me dicen, no, es que la dignidad parte de que todos seamos iguales, lo que me están diciendo es vamos a ser iguales porque el Estado nos va a enseñar iguales a todos. Y los que son mejorcitos, no, pues estáis cagados, tenéis que ser igual que el otro. Es que No, pues. justamente el Diversidad, problema diversidad. de esto que tú planteas, el problema, más allá de que algunos lo nieguen, pero es ideológico, porque acá justamente se está dando este conflicto entre la concepción de privatizarlo todo, que se puede entender como a un concepto que yo no adhiero para nada, pero es como, claro, quieren neoliberalizar la educación Mm, prácticamente, y por otra parte quizás hacer mucho colegio público y inyectarle mucho dinero, ¿cierto? De pronto otro sector que es como que cree en el multiplicador, mm, no sé, porque dice que no, es que tiene que invertirse demasiado dinero, no importa si Chile se endeuda en educación, total, eso mm. a futuro va a traer mucho profesional y va a traer riqueza. Y nada, sí. Entonces igual, ¿me entienden o no? Mm, El conflicto en el fondo igual es ideológico, pero es importante, en nuestro caso, estamos tratando de analizar por qué unos funcionan bien y por qué otros funcionan mal. Yo entiendo el tema contextual también, obviamente mm, hay familias disfuncionales y es terrible, eso es los entornos, y bueno, mm. nosotros mismos que sabemos de lo que estamos hablando, pero, pero también, ¿para qué estamos con cosas? Yo me acuerdo que cuando iba al liceo, mis profesores fumando, Mm. eh, puta, no están ni ahí con uno, es que, no sé, bueno, eh, no sé si es lo mismo. O sea, son muchos alumnos. No sé, a veces me cuestiono cuánto el Estado gasta por cada uno de los niños que estudian en educación pública, sumando infraestructura, profesores, qué sé yo, un montón de cuestiones que se le dan a las municipalidades. Y yo tengo serias sospechas de que a lo mejor puede ser casi tan equivalente como lo que gastan los papás en educación privada. Tengo esa Sí, seria sospecha. sí, es así. Es así. Por Mm. eso digo, el problema acá es la gestión. Y no hay ninguna política pública hoy día que apunta a la gestión, a mejorar la gestión de los colegios. Y no solamente los colegios, también los hospitales. Hubo un estudio, no me acuerdo si lo sacó la Universidad de Chile, creo que fue la Universidad de Chile, que demostró que con las mismas lucas que hoy día tienen las municipalidades, podrían tranquilamente generar las mismas prestaciones que una clínica privada en el sistema de salud o de los mejores colegios de Chile, netamente con gestión. Y la gestión en Chile no existe. El sistema de educación no existe, el sistema de salud tampoco existe. Que tengamos una lista de espera de 2, 3, 4, 5 años para una operación, que igual hay que decirlo con su justa medida, se ha ido reduciendo en el tiempo, pero que tengáis que esperar 6 meses, por ejemplo, para una operación,
Eso no es un tema de lucas, es un Mm. tema de gestión, netamente un tema de gestión. ¿Cachai? El tema, por ejemplo, de que los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, tengan mejor infraestructura que los colegios municipales, a pesar de que los colegios particulares subvencionados muchas veces tienen menos recursos que los colegios municipales, es un tema de gestión. Que tú capacites a tus docentes o a tus médicos o a tus enfermeras cada cierto tiempo es un tema de gestión. Y eso nadie lo habla. Porque creen que es mágico. Y esa es la gran... eh, un problema de ignorancia de la gente, porque vuelvo a insistir, la gente no tiene por qué saberlo, pero lamentablemente estamos viviendo la época del periodo que se eliminó la educación cívica del currículum, y este es el resultado. ¿Cachai? Que Mm. la gente cree porque vote por la lista del pueblo, compañero, y vamos a escribir que la constitución dice que tiene que ser digna, va a ser digna. No, pues compadre, Sí, hay es que que, dejar los conceptos. ¿por qué entramos a este punto? Porque, claro, como que de pronto, y desde que sale este tema de la revolución pingüina, como que, y al vencerse como de cierta forma como el lucro en la educación, da como la impresión de que la discusión de ahora en adelante es como de aquí para abajo, ¿no? Es como, como igualamos a todos, ¿cierto? Como, no sé, pero no se está conversando en lo que tú estás hablando, en el currículum, en la gestión, como Mm, que ese tema ya quedó zanjado. Es como que el problema en realidad es que falta plata en el fondo, entonces mm, eso te lleva, y tomándote en el concepto de la dignidad del chileno, esto te va a ayudar a conversar a las demás reformas que se van a pedir, como la tributaria, mm. ¿cierto? Reformas que tienen que ver como con lo que se está proponiendo ahora en el Congreso como el impuesto a la riqueza, eh, en fin, el aumento del IVA y todas esas discusiones que también son súper interesantes respecto de los efectos económicos o también ideológicos. Para Sí, que hablar pues. de lo político, sí. Sí, porque por eso todo esto es una discusión, y que las discusiones constitucionales son ideológicas en sí, po. O sea, creer que aquí nadie va a vivir con la ideología y van a ser todos independientes es una de las mentiras más grandes que puede existir. Todos son ideológicos y todos parten desde un punto de vista ideológico. Y desde la Constitución parten de la idea, la gente que es más de izquierda, qué sé yo, plantean de que la dignidad parte del Estado porque desconfían de las decisiones del privado. Y cuando digo del privado no hablo de la gran empresa, de Paulman, de Luxic, hablo del privado como tú y como yo. Sí, De es que que yo puedo educar a mis yo, hijos como yo yo para, quiera. Yo ¿Cachai? para ser más justo quizás con las personas, yo creo que la lectura general es esta. Chile es un país desigual. Claro. Chile es un país que está manejado por oligarquías, ¿cierto? Ujú. O grupos económicos que están explotando a los chilenos. Que, claro, si bien es cierto, el Producto Interno Bruto per cápita es de, ¿cuánto? De $27.000, pero sin Claro. embargo eso no se refleja como en las familias, donde los sueldos son, la gente se endeuda para comer, y Claro. todo eso yo lo creo firmemente. También. Yo creo que Chile no es un paraíso para nada. De hecho, hay muchas cosas que son terribles y el sistema público como que castiga a la gente, sobre todo los Exacto. impuestos y todo el tema. Ahora, el asunto es, las personas ya están cansadas de esta situación de abuso, del descaro político. Vimos escenas como Zukimich, ¿cierto? Cabal, Cascada, qué sé yo. Los créditos para los políticos ahora, que no se Claro, pagan ni. empresarios coludidos, la ley de pesca. Entonces, en el fondo, como que más va alimentando esta sensación de disconformidad entre los políticos y los grandes grupos económicos de Chile que se están apoderando prácticamente del país. Entonces, en este caso, la gente dice, puta, ¿por qué tengo que aguantarlo? O sea, Claro. por qué tengo que aguantar a estos empresarios? ¿Por qué tengo que aguantar a esta gente que en realidad me está empeorando mi vida? O sea, yo me saco la cresta trabajando para Mm. no tener absolutamente nada. Entonces acá es cuando viene como un sentimiento en la impotencia, siento yo también, de que yo necesito que me traten como dignidad, como ser humano. ¿Me entiendes? Y por lo mismo yo valoro mucho a la gente que fue a protestar siempre a Plaza Italia. Que sería mi mamá, mis Sí, hermanas, pero todos, porque yo entiendo que en el fondo hay un sentimiento que es súper genuino y siento yo que es hermoso, pero yo le tomo otra lectura. En el fondo, como yo lo leo, es que las personas están hartas de que el poder político y estatal lo esté presionando y la gente en el fondo lo que está clamando es libertad. libertad y justicia. La gente está clamando que sea un trato igualitario ante la ley.
La gente está claro. pidiendo que a los empresarios grandes se les cobren los impuestos igual que a todos, Pero que mira, que... fíjate lo que por eso te decía, sí, yo no estoy diciendo de la gente que salió a protestar que no cree en la individualidad. Los políticos de izquierda no creen en la individualidad. Son ellos. Por ejemplo, la reforma previsional. La mayoría de los chilenos quiere que ese 6% vaya a la cuenta individual de cada uno. Porque con el retiro del 10% se dieron cuenta que tanto Riesco como los buenos de la de no más FP dijeron que no, que esta era una estafa piramidal, que la plata no estaba, qué sé yo. Bueno, retiro 10%, la plata está. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy día? 6% a mi cuenta individual. ¿Pero qué están peleando los políticos de izquierda? No, 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 viejito, tiene que ir al Estado. Esa plata tiene que ir al Estado. Pero no te dicen que tiene que ir al Estado, al Mm, sistema solidario. ¿Cachai? Entonces la gente que pelea por más justicia, porque puta es nefasto que políticos se coludan, están en el poto clases de ética y no lo haga más. Po. En cualquier país serio esos buenos estarían en Colina 1. ¿Cachai? El hijo de la presidenta recibe un crédito por la banca de Chile, por ejemplo, por 6.000 millones de pesos, tienen un capital de 6 palos. Tú, bueno, anda a pedir un crédito de 6.000 millones de pesos con el capital que tenías. Como decía el Ledo Caro, es capaz de, Juan Lux es capaz de contratar al Viñuela volado para cagarse la risa en tu cara, weón. Anda a pedir 6.000 millones de pesos, weón. Entonces, esa injusticia es la gente que le molesta. Pero ¿por qué ocurre esa injusticia? Por el poder que tiene el Estado. Porque si no, los empresarios no profitarían como profitan, ¿cachai? Los empresarios no harían las weas que quieran, o los mismos políticos no estarían legislando para no pagar interés en sus créditos, mm. porque saben que tienen el poder que tienen. Entonces, cuando nosotros no nos damos estas pajas mentales de hablarlo, los políticos dicen, ah, sí, mira los empresarios que son malos, mira los ricos que son malos, la educación que te dan los ricos, mira los ricos, así que vamos todos para acá, vamos todos para el Estado, todo para el Estado. Claro, hagamos una vida común y hacemos Claro, justicia social, redistribuimos riqueza. y no, Pero no la, funcionó en Argentina, no funcionó en Venezuela, en no, Argentina está la cagada, pero acá en Chile sí va a funcionar porque nosotros no somos Argentina, nosotros no somos Venezuela, así que aquí sí va a funcionar. El impuesto de los súper ricos en Argentina recaudó el 2% de lo es que que, supuestamente iba a recaudar, pero acá en es que Chile sí va a funcionar. justamente desde el punto de vista macroeconómico, ese tipo de medidas te achican la torta. Entonces, ese es como el otro problema. O sea, claro, hay medidas que uno puede decir ya, castiguemos con más impuestos a los más ricos, pero el rico pesca su plata Que y se va, va a ¿no? otro país. Así de simple. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? Que se van puestos de trabajo y de pronto se va generando más malestar. Se recauda menos impuestos. El otro día una persona me preguntaba, una persona que yo también quiero mucho, pero obviamente pensamos muy diferentes en casi todo. Y él me decía, oye, pero tú, ¿por qué estás como en contra del impuesto a los súper ricos? Y me decía, en el fondo, es como que estás haciendo como un papelón o el ridículo, porque como que los ricos no están ni ahí contigo, po, ¿cachai? Yo creo que si te vieran, como que te fusilarían porque eres negro, po, ¿cachai? Entonces, yo digo que probablemente sí, po, ¿cachai? O sea, capaz que sí, o capaz que Donald Trump de verdad que me quiera matar. El punto no es que yo quiera defender a los ricos, mi punto es de que en mi punto de vista, hay medidas que son malas ideas, que Exacto. si tú las aplicas, las consecuencias las sufren los más pobres. Y yo no quiero que mi gente siga sufriendo más. Y ese es el Exacto. simple motivo. No es que yo quiera defender a los más ricos o defienda su dinero, o que me da lo mismo ya que me digan facho pobre o qué sé yo, desclasado. Mm. Ya como que uno se acostumbra ya. Pero es como triste que no podamos como conversar y plantear cuál es el motivo o cuál es mi lógica como para defender este tipo de ideas. Y no podamos ir Sí, como un poquito más adelante. porque vuelvo a insistir, estamos viviendo la época de, primero, de un desplome de modelos. Nuestro modelo ya colapsó. Ya no hay forma, de la misma gente que lo creó, que la concertación, hoy día lo reniega. Y es cuático porque nunca Chile había sido tan exitoso en los últimos 30 años. Como tú bien dijiste, no somos un paraíso, ni cagando. Chile es un tuerto en un país de ciegos, o sea, en un continente de ciegos. Pero no somos un paraíso, nos falta más que la cresta. Y lo otro, somos una generación que no tuvo educación cívica. No tuvo educación cívica. No sabe para qué sirve una constitución, no sabe para qué sirve un diputado, no sabe para qué sirve un senador. Si tú te das cuenta, por ejemplo, las propuestas de los constituyentes son una lista de una propuesta presidencial, un plan presidencial. Por ejemplo, la Beatriz Sánchez, cuando yo leo a la Beatriz Sánchez, leo al Baradit, que wow, me parece nefasto,
es como si se estuvieran candidateando para la presidencia de la República, no para hacer una constitución. Entonces, la gente, claro, lo cree y vuelvo a insistir, no lo tienen que saber porque al final y al cabo nos desentendimos de la educación cívica. No existe educación cívica. Y lo que le dicen conciencia crítica es conciencia crítica siempre y cuando penséis como yo. ¿Cachai? Entonces, no existe esta conciencia crítica y de verdad la gente cree que tener una lista de supermercados en la Constitución te va a garantizar sí o sí dignidad. ¿Pero qué dignidad? ¿A costa de qué? A costa de menos libertad. A costa de que tú no puedas educar en función de lo que tú valores a tu hijo, sean ateos, sean religiosos, sea, lo que se te cante el hoyo. De emprender cuando tú quieras, o a lo mejor si no quieres emprender, puta, vivir una vida digna sin haber emprendido en alguna empresa. Pero es lo que decía, con este término, Mujica. Mujica lo entendió súper bien. Yo como gente de izquierda, que fue un guerrillero Mujica, yo no voy contra el capitalista. Yo no voy contra el rico. Porque el rico, o sea, no el rico en sí, porque hay ricos que tampoco generan riqueza, que profitan nomás son rentistas. Pero no voy en contra del burgués, entendiendo el burgués, ese compadre que emprende, que hace empresa, que es ingenioso, que mueve la industria, qué sé yo. Yo no voy contra él. Yo quiero que él crezca, porque así me paga más impuestos. Y a medida que me paguen impuestos que corresponden, y yo no lo ahogo con impuestos, sino que llega a un equilibrio, el Estado le va a poder dar una justicia a la gente más pobre. Salud de calidad, educación de calidad, qué sé yo, vivienda de calidad. Pero si yo lo ahorco, como hoy día está pasando en Argentina, no tengo qué cresta más a entregar más que imprimir billetes. ¿Cachai? Y eso lo entendió Mujica. Y eso es lo que nosotros hoy día no lo estamos entendiendo. Nosotros nuestro chip interno, como no tuvimos educación cívica, entró muy fácil la lucha de clases. Muy fácil. Claro. Hoy día estamos en una dialéctica de lucha de clases. ¿Cachai? Y eso es lo que nos va a hacer el día de mañana, cuando sean políticas que son beneficiosas para el país, pero que vayan contra de esta lógica de lucha de clases, es que la gente no lo va a querer. Sí, pues ¿Cachai? como para no darle tan duro a Venezuela, es bueno aprender un poco de la experiencia argentina, que justamente parte por todo bueno, por la idea justicialista, por decir así, Mm, que es como dar, bueno, lo que estamos hablando, otra concepción de dignidad hacia la persona humana, es que el Estado empieza a tomar más fuerza, o sea, empieza a tener un gasto público que va aumentando cada vez más, porque lógicamente si quieres gastar más en educación, más en salud, más en pensiones, eso significa que el gasto del Estado ya no es A, sino que ya puede ser C o D. Entonces mm, llega un momento donde tú tienes que, no te coincide tus ingresos con tus gastos, estás gastando más exacto. de lo que estás ganando. Entonces, ¿qué le pasa a Argentina? Empezó a pedir préstamo al FMI, empezó a subir impuestos, ahora son uno de los países que tienen más impuestos en el mundo, y todavía están peleando por generar más impuestos porque de algún Oye, lugar tiene que salir la plata, después imprimes dinero, exacto. dale. Sí, es más que nada para responderle al mapa. Eso que dice que lata que no hay que decirle nada a los ricos porque si no los hueones se trauman y se van. No es tan así. Ojo con eso, y es lo que tú decías ahí. Hay dos cosas. Una es la presión fiscal y el otro es el esfuerzo fiscal. Y aquí vamos a entrar un poquito en economía. ¿Qué es la presión fiscal? La presión fiscal es cuánto el Estado te cobra en impuestos, ¿no es cierto? Que los países de la OCDE, por ejemplo, ya está dentro del 30, 40%, el que cobra más un 46%. Chile está cercano al 27, 28%, si no me equivoco, puede que sea un poquito más o un poquito menos. Pero no es tanto más, no supera ni cagando el 30%. Eso es la presión fiscal. La diferencia está en el esfuerzo fiscal. Y ahí, Mapa, quiero que me escuché. Tú y yo tenemos una diferencia de masa muscular. Y eso lo tenemos súper claro. Tú vas al gimnasio, yo no. Si entre nosotros dos nos hacen levantar la misma pesa, tú de 50 kilos y yo de 50 kilos, ¿quién tendría mejor rendimiento, tú o yo? Te estoy preguntando a ti, Saúl. Entre nosotros dos. Pensé que le estaba preguntando más No, para a ti. disculpa. Voy al gimnasio. Si tú, Eh, 50 kilos, ¿quién tendría mejor rendimiento, tú o yo? bueno, no sé en este momento porque desde que me cerraron el gimnasio algo callampa, Yo estoy claro que la tenés pero imaginemos que yo. tú. ¿Cachai? Estamos levantando el mismo peso. Pero ¿a quién les cuesta más levantarlo? A mí. Lo mismo pasa con los países. Si yo, si uno compara Alemania, que tiene un 40% de impuesto, y uno un 46% de impuesto, y la gente dice, no, que hay que seguir subiendo los impuestos, mire la Alemania, que tiene un 46% de impuestos. Claro, es porque su economía tiene la capacidad de levantar el 46% de impuestos. Si nosotros homologamos
y hacemos que Alemania, y si es el mismo esfuerzo fiscal que está haciendo Chile hoy día, Alemania debería subir su impuesto en un 60%, a un 60%. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Para que Mapa me entienda lo que voy. No estoy diciendo que a los ricos, no, a los ricos dejémoslos tranquilitos, que hagan las weas que quieran y que se coludan, si al final después estos pobrecitos se trauman y se van. No. Lo que estoy diciendo es que nuestra economía debe ser eficiente en el gasto público y en el impuesto. Chile tiene uno de los impuestos más ineficientes. Muchos economistas han dicho hay que subir los impuestos en Chile. Perfecto, subámoslo. ¿Pero para qué? Para pagar 76.000 millones de pesos en sueldo a la Cámara de Diputados y Senadores, que muchos de ellos son pulmones vírgenes y salieron con un 1% de voto, o 76.000 millones de pesos que vayan a salud, educación, a pensiones o a las reformas sociales que haya. Entonces la gente cuando no quiere pagar impuestos, ojo ahí, es porque no siente, y eso pasa en Chile, no quiere pagar impuestos, y la mayoría de la gente busca como cresta no pagar los impuestos, y por eso también tenemos mucho trabajo informal, y por eso tenemos muchos hueones que pagan, incluso compran su alimentación de la casa con factura, porque no ven que el impuesto se vaya no hay un retorno, no ven ese retorno, no lo ven. ¿Por qué la gente se demora tanto en pagar las patentes de los autos? ¿Por qué la gente, weón, saca los permisos de circulación a la mala? ¿Por qué no ven los impuestos de vuelta? Entonces, si a mí no me castigan tanto y yo estoy buscando la forma de evadir impuestos, ¿cuánto tanto más a otra persona que gana más? Yo tengo tradición, José. Yo creo, yo de hecho adhiero totalmente a lo que dice Mapa, que puta que lata que tener que decir eso, pero es la realidad. Simplemente estoy siendo realista. La evidencia demuestra que cuando se toman este tipo de medidas, esto pasa. Y yo lo digo con harta pena porque a mí me gustaría que, por ejemplo, yo que no soy un rico, pero en este ideal de pronto que uno se plantea, me gustaría que el rico soporte esto porque tiene mucho dinero, tiene para derrochar, uno tiene que probablemente sí. Pero a lo mejor sí, realmente son muy ambiciosos y a lo mejor no están dispuestos a dar su dinero y lo mueven a otros países, a paraísos fiscales, ¿cierto? Entonces, son cosas que pasan. Entonces, una cosa es lo que dice Mapa, que yo totalmente de acuerdo que puta que lata, y yo de verdad que digo puta que lata, pero por otra parte, si lo aplicas, es así. Yo creo que a nadie le gusta tampoco que le quiten un poco de No, lo que pero, generó. Ahora, sorry, pero pregunto, ¿por qué en Alemania sí pagan el 40% de impuestos y en Chile no? ya, ¿Por porque qué? pero es que en Alemania también hay un balance fiscal. O sea, por Ahí ejemplo, está, po. En Chile existe un tema que se llama impuestos progresivos, ¿ya? Mm, No existe como el principio de igualdad ante la ley, de que es un derecho humano, artículo 19, número 2 de la Constitución, respecto a un trato igualitario en cuanto a carga tributaria de todas las personas, sino que es por tramos, ¿cierto? Si tú ganas exacto. como hasta cierto sueldo, no pagas nada, si ganas ya como un poquito más de 1 millón, te cargan la renta, ¿cierto? Y te quitan un Mm, montón de dinero. Y después se pasa a otro tramo y el impuesto, como es progresivo, va aumentando. va aumentando. Entonces, y acá en Chile, a los más ricos llega hasta el 40%. O sea, en el fondo de todo lo que generan, están llegando al 40%. Nueva Zelanda ahora, hace poco, llegó recién el 39% Mm. a los super ricos. Entonces, claro, si tú lo ves, si eres riguroso, claro, estás tratando desigualmente ante la ley, pero también entiendo la lógica de que, bueno, ellos tienen más, entonces Claro. ellos debiera quitárseles más. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo en el fondo Pero es que por el eso discurso, el debate, sí. vuelvo al punto, pues la gente no, a medida que va enriqueciéndose y que en Chile tenemos una gran masa de nuevos ricos, que una cosa es ser rico y otra cosa es ser oligarca. Ojo, hay que hacer la diferencia. Pero, ¿por qué no quieren pagar el impuesto? Porque vuelvo a insistir, la gente no ve eso de vuelta. No la ve de vuelta. Y la gente tiene rabia contra los políticos. Por lo mismo que te estoy diciendo, bueno, se le aplazaron las elecciones y al tiro una ley para que no paguen esta weá de los intereses de sus créditos. Pero puta, weón, le han dicho, llevan 2 años diciéndole a la gente quédate en casa y si quedáis cesante, puta, lo siento, la economía se recupera, pero la vida hay que salvarlas, ¿cachai? En una pandemia que, o sea, bueno, han liquidado el trabajo individual, han liquidado las libertades individuales, pero a ellos se les cuida, con nuestro impuesto, ¿cachai? Entonces, la mayoría de la gente lo entiende así. O sea, por eso la gente no quiere pagar más impuestos, pues, ¿cachai? Porque tenemos, y eso está estudiado, tenemos un grave déficit de eficiencia fiscal.
El Estado no gasta donde debería gastar, a pesar que dicen, no, pero es que el Estado chileno es muy, ¿cómo se llama esto? Es focalizado el gasto, sí es verdad, tenemos un gasto muy focalizado, eso es verdad. Pero imagínate lo mejor, Sí, lo más eficiente que uno se siente es pero que no te ganar la después parte. veí, después veí la bandera que no me acuerdo dónde la compraron y costó como cuántos miles de millones de pesos. Una bandera, po. Sí, pues. Tremendo. O la insignia del gobierno de Chile, que creo que costó como 5.000 millones de pesos. Entonces, claro, y de pronto, Puro y de pronto alrededor falta de plata. el muro de metal que está alrededor de la Plaza Baquedano, que yo igual lo entiendo, a mí que me gusta el patrimonio, ahí está el soldado desconocido, pero también 40 y tantos millones de pesos, ¿cachai? Y los 80.000 millones de pesos que se gastan en los sueldos, vuelvo a insistir, de una Cámara de Diputados. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cachai? Entonces, por eso, la gente, hay un tema de que la gente, y yo entiendo también, si igual entiendo la rabia y puta, los cuicos culiados, weón, y nosotros, y sí, pues, es Mira, verdad. lo que dice Mapa dice, yo creo que el estallido fue más por los políticos y las malas gestiones. Yo estoy Sí, po. absolutamente y 100% de acuerdo contigo. De hecho, Igual, justamente yo porque estoy en contra de darle más poder al Estado, porque en el fondo quien administra el Estado son los políticos. es político. Y ellos son los que gestionan. Entonces, uno al decir, bueno, acrecentamos como la educación pública o la salud pública y mejorémosla, en el fondo estamos diciendo, démosle más poder a esos políticos que nos cagan y además gestionan mal y además roban y nos cagan la vida. Exacto. Nos chorean como quieren. Entonces, por eso es que hay que, esto que tan manoseado que es la dignidad, yo creo que es un buen eslogan, pero no han querido bajarlo al piso y definir qué es dignidad. No, Eh, no y no van porque a definirlo, porque es un excelente eslogan. sí, porque ahora, claro, es que se torna como en un sentido que es tan ambiguo y romántico, ¿cierto? Mm. Pero nadie se atreve a definirlo. Yo cada vez que hablo con alguien que más o menos yo sé que sabe, no, como que se hacen un poquito los locos. Pero yo también rescato el concepto de dignidad. Yo creo que el concepto de dignidad es tan hermoso. Mm. A mí me encanta el artículo 1 de nuestra Constitución, porque yo sí creo que nuestra dignidad deviene en cuanto el Estado respeta el proyecto de vida de cada una de las personas, ¿cierto? O Mm. sea, yo soy libre de elegir qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, o sea, no tiene por qué el Estado decirme y controlarme, y bueno, tú te tienes que dedicar a esto, y a ti te voy a dar tal cantidad de comida, ¿cierto? De alimentación, sino que yo tengo la libertad de desarrollarme tranquilamente en un Estado de Derecho y reconociéndome mis libertades y por cuanto se me considera mi libertad, es que yo soy una persona digna, digna Mm. e igual ante la ley, por cuanto soy libre. Pero también, por otra parte, es difícil defender estas ideas si entre medio tienes políticos y empresarios que se están aprovechando de la gente. Y en el fondo están Mm. ejerciendo un capitalismo de Estado, un capitalismo de amigos, y me Eh, parece las peores de las mafias. Para mí no hay nada peor que la derecha chilena. Sí, no, tranquilamente. Pues de hecho, piensa en las empresas que ganaron cuántos miles de millones de dólares en plena pandemia. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Ocurrió justamente porque las grandes empresas que ganaron tienen contrato con el Estado po, y son amigos de los políticos. O sea, mientras la gente se caga de hambre, mientras la gente pierde pega, ¿cachai? Mientras la gente les prohíben trabajar, por supuestamente la cuarentena, que es la mejor weá del mundo, ¿cachai? Puta, estos weones han ganado más plata que la cresta. ¿A costa de qué? A costa de nosotros mismos. A costa de que no hay competencia. No existe competencia. Bueno, los bazares de barrio, bueno, los almacenes de barrio, las ferias, tienen que hacer el manso hueveo para poder trabajar, ¿cachai? Y los supermercados súper abiertos y vendiendo de lo que sea, ¿cachai? O sea, no tienen competencia los supermercados, no tienen competencia los deliveries, por ejemplo. Yo me he enterado de varios casos de gente que son emprendedoras y no pueden vender porque tienen que trabajar con ciertas empresas de delivery. Esa weá no es libertad de mercado. Esa weá es un capitalismo de amigos. Yo soy empresario, tengo mi amigo que está en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Vivienda, y hacemos arreglines, ¿cachai? Y por eso uno se da cuenta por qué los grandes empresarios ganaron lo que ganaron, que son rentistas, ¿cachai? Y eso da rabia, obvio que da rabia, po. Obvio que molesta, po. Obvio que esa gente que dice defender el modelo, lo único que están haciendo es echar el modelo abajo con su propio ejemplo, po, ¿cachai? Y si es así, pues si la gente que no tiene libertad y que le cuesta saber elegir, o que le cuesta elegir, el discurso de la libertad no sirve de nada, po. De nada.
¿De qué me sirve a mí la libertad si no puedo elegir el mejor colegio de Chile? ¿De qué me sirve a mí el concepto de libertad si no puedo ir a la mejor salud de Chile? ¿De qué me sirve a mí el concepto de libertad si el mismo gobierno me prohíbe trabajar? ¿De qué me sirve? Es un saco vacío. Entonces, Sí, estamos a un paso de entregar bienestar por libertad. no, es tremendo, tremendo esto. Oye, José, no sé, ¿qué te parece si dejamos más o menos hasta acá? No sé si alguien querrá hacer una pregunta. Y la otra semana podríamos hacer un especial pandemia Me parece. o cuarentena, más o menos, que podamos hablar de un poquito las medidas que se van tomando aquí. Yo creo que es un tema bien interesante y que tiene que mucho que ver con esto que estamos hablando con la dignidad. Porque por Sí. una parte matáis un poco la economía o a las pymes y por otra, claro, te obliga como a tratar de ayudar más a la gente por encerrarlo. O sea, por otra parte, si liberalizas todo y abres todo, de Queda la caga. pronto queda la caga. Así que ahí hay un tema bien interesante. Yo tengo postura igual más o menos definida, pero son bien polémicas. Así Igual. que bueno, No sé si hay alguna pregunta, duda, algo así. Hoy me fui en la volada, sí, me gusta, hace tiempo no lo hacíamos. ¿Ya alguna sí, pregunta? ¿Al hueso, al callo? si no, bueno, ahí yo lo subo más ratito. Lo subo Vale. la idea es que podamos conversar. Tenemos un público de pronto que siempre se va conectando, lo ve después, así que ya, y hace rato me lo están pidiendo, o sea, que haga esto, que hagamos estos vídeos. Así que en verano me lo comentaron, así que si alguien se quisiera sumar y conversar, siempre está la invitación, ahora se pueden unir más. Mm. Bueno, y eso. Sí. Sí, no, yo quería dar la siguiente. Yo había dicho que no iba a ser más en vivo, qué sé yo. Pero también en el verano me encontré con mucha gente que me decía, bueno, yo no pienso, o sea, yo te escucho y me siento bacán, loco. Sabes que no me siento solo en lo que pienso. Así que dale nomás. Así que por eso decidí, a pesar de que dije hace mucho tiempo atrás que no iba a ser más vivos, qué sé yo, pero puta, hay mucha gente que lo pide, porque estamos en un concepto, en un contexto donde hay un discurso hegemónico que no podía ir en contra de eso, no podía opinar en contra de eso porque te funan, te cagan, weón, te huevean, ¿cachai? Pero la Mm. voy a tener los cojones de nuevo nomás y hablar, ese es el tema. Por eso lo que tú decías y también extender la invitación a alguien que piense totalmente distinto a nosotros y se quiera unir, que se una, ¿cachai? Y va a ser fraterno, va a ser intenso, Mm. pero acá no hay enemigos, sino que hay contrincantes ideológicos nomás, pero enemigos nunca. Lo importante es conversar. Claramente, claramente. Yo igual de pronto tiendo a ser medio agresivo un poco con personas cuando hablo de uno a uno, pero no es que ataque como a la persona, sino que como son temas que me gustan, uno ataca Una, de pronto ideas que uno considera que de pronto no están bien. Pero bueno, hay de todo, si uno tampoco es dueño de la verdad absoluta. Pero exacto. sí me gusta mucho conversar. Mapa pregunta ideas de cómo solucionar las cosas en general. Bueno, yo personalmente creo que quitándole poder a los políticos, porque el político en el fondo desde una poltrona es quien decide, bueno, las cosas tú las tienes que hacer así y se crea el derecho regulatorio, que claro que dice que viene a regular más o menos las prácticas del mercado, como hablando como que si el mercado en el fondo fuera casi un ente maligno, prácticamente Mm, Satanás, ¿cierto? Cagándonos la vida a todos. Pero cuando en realidad el mercado, bueno, es que esto también es un tema súper polémico, pero cada uno de los actos que las personas, las interacciones humanas que las personas van teniendo en el día a día, por ejemplo, yo, José, te regalo una galleta, en el fondo es una actividad de mercado, es un contrato de donación, ya si se quiere hablar en términos jurídicos, pero en términos económicos, social, es una interacción humana donde hubieron una oferta y una demanda, ¿cierto? Cuando vas a comprar, cuando tomas una decisión, cuando arriendas tu casa, ya, y ahora, claro, uno después lo lleva como si compras acciones en el mercado de valores, pero pero claro, tú cuando en el fondo quieres cómo solucionar esto, limitar el mercado, en el fondo estás pidiendo que te controlen un poquito más tu vida. Yo mm, creo que la visión tiene que ser al revés. Yo creo que uno, como ser humano, digno, tiene que, no sé, todo apuntarse a enseñarle a las personas que por sí sola pueden salir adelante. Como proverbio chino, o no me acuerdo de quién, que dice que si hay una persona que te pide un pescado, no se lo des, como que enséñale a pescar. Yo creo en eso. Yo creo mm, que en realidad se tiene que apuntar a fortalecer
en la educación, a empoderar a las personas y dejar de depender un poco de las promesas de los políticos. Cuando tú le quitas poder a los políticos, te vas informando más, ¿cierto? Te vas esforzando, empiezas a ver que realmente tú por tus propios medios puedes salir adelante. Y no estás esperando que te aprueben un bono, que te dan 500 lucas, 300 lucas, en ciertos casos 100 lucas, que en realidad se te van en una semana. Mm. Y volvemos a este círculo vicioso de tratar de depender y depender y depender. Sí, Yo creo que desde ahí nace todo. Y bueno, es que es súper complejo también el tema. sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que hay que diferenciar entre políticos y administración pública. Una administración pública puede ser eficiente y está demostrado que una educación, o sea, una administración pública alejado de los políticos es 1000 veces más eficiente. Prueba de ello, el Banco Central. Para que quieran votar por constituyentes, por favor, vean qué opciones o qué posición tienen frente al Banco Central. El Banco Central chileno es una institución pública, es del Estado, pero es totalmente independiente de las decisiones de los políticos actuales. Y no ha llevado a tener 30 años una inflación del orden del 3-2%. Porque las decisiones que tiene el Banco Central son independientes de las promesas del político de turno, que su único fin es mantenerse amarrado a la teta del Estado. ¿Cachai? Y lo que prometa el político no influye en la banca central. La cuestión es, Atria, que es el gran exponente de este proceso constituyente, dijo que el Estado debería, o los políticos deberían tener poder sobre el Banco Central. Howe dice que el Banco Central debe estar ¿cómo se llama?, a los objetivos de los gobiernos. Eso ya te demuestra que en realidad lo que están haciendo es darle más poder a los políticos, y no es un discurso de, estos fachos culiados, no, son cosas reales. O sea, una Sí, institución pero pública que funciona realmente independiente, si podemos discutir después si la validez o no del Banco Central, pero una institución que es pública, como el Banco Central, que no juega al vaivén de los políticos, hoy día lo quieren tomar, y lo quieren tocar, y darle más poder a los políticos. ¿Cómo se solucionan las cosas, Mapa? Quitándole poder a los políticos. Y mientras menos planos de acción tengan, mejor todavía. Seamos como los grandes países que son, desarrollados, que muchas veces los presidentes duran un año. bueno, Suiza. En Suiza dura un año. Y además son 7 presidentes. Y Maravilloso. claro, y son como de todos los partidos, entonces como es más peludo robar, porque tenía a tu oposición ahí mismo. Entonces, claro, hay sistemas que son bien interesantes para controlar al político. Cuando son ideas tan diferentes, como súper peludo que haya como esa como colusión interna como para tratar de defraudar. Mm. Pero bueno, nosotros estamos lejos de esa discusión en cuanto como a la estructura orgánica como de nuestros administradores públicos. Estamos ahora más pegados como en un tema que es como ideológico, aunque no lo quieran admitir las personas, y los que no lo quieran admitir es porque realmente, bueno, se han comprado un poco como el discurso que han vendido a ciertos políticos, de que prácticamente hemos vivido 30 años de un infierno neoliberal, cuando las cosas no tampoco son blanco y negro, si hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que tener harto cuidado. Bueno, yo creo que quedamos hasta acá y nos vemos otro día. Sí, por el Nos vemos otro próximo día. viernes sería bueno Ahí conversar. avisamos con anticipación. Vale, Ya, Beto. gracias a los que participaron y preguntaron y todo. Gracias, Mapa, por participar. Y eso, cuídense. Nos vemos. Chao, A la chao. 8. Chau. Cuídate, bro. Cuídate. Igual, nos vemos.